Tenemos en Colombia una oposición obstruccionista, filibustera y tramposa, que le ha dicho al pueblo colombiano que la reforma a la salud propone entregarle recursos a los gobernadores y los alcaldes. Esto es falso. Hoy la salud sí se maneja por gobernadores y alcaldes, agazapados muchos de la clase política en EPS regionales. Tenemos una invitada especial, se trata de la doctora Carolina Corcho Mejía. La tenemos en el día de hoy. Buenos días. Buenos días, un saludo Manuel, a tu programa y a toda tu audiencia. Carolina es médico de la Universidad de Antioquia, es psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en ciencias políticas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Sí, señor, así es. Y una luchadora, es una luchadora, una guerrera de tiempo completo. Toda la vida, desde siempre. Usted inició ahí en la Facultad de Medicina también como investigadora. Claro. Y usted sabe que toda investigación se inicia por un problema y le encanta meterse en problemas. Así es. ¿Qué nos dice? La investigación en la que yo empecé en la Universidad de Antioquia fue en violencia urbana como problema de salud pública. Imagínate el problema que yo estaba investigando. Sobre eso tuvimos varias publicaciones internacionales en revistas de salud pública y fue uno de los primeros temas que abordé. Como tenemos poco tiempo, ¿qué le recuerda el municipio de Uramita? Uramita fue el municipio donde yo hice mi rural. Yo hice mi rural en Uramita una parte y la otra parte en Frontino. Es la vía en Antioquia hacia el Urabá antioqueño, un municipio pequeño. Y yo fui médica rural de toda la parte, no solo el casco urbano, sino la parte rural, las veredas, los corregimientos, los parques nacionales. ¿Tenía que montarse en mulo, en mula? En mulo y en caballo me tocaba llegar a mí. Yo subía hasta Murrí, de Frontino, Nutibara, todas estas veredas las conozco a caballo. ¿Qué experiencia tuvo ahí? La máxima experiencia. No, las experiencias fueron muy bonitas, pues en general, con los indígenas, con los campesinos, pero una que tuve, por ejemplo, en Frontino fue un niño indígena, un bebé que nos llevó, lo estábamos reanimando los médicos, entonces necesitábamos una unidad de cuidados intensivos, llamamos a la EPS y la EPS nos dijo que no tenía cupo, que no había autorización. Entonces yo dije, por favor, necesito una ambulancia, yo me voy con el niño y me voy directo al Hospital San Vicente de Paúl para que me lo reciban. En la Universidad Nacional usted lidera una protesta porque no había hospital para realizar las prácticas ustedes y logró que se consiguiera el hospital. Exactamente, es el Hospital Universitario y la Nacional, que es el producto de una lucha estudiantil que yo lideré. Hoy está abierto y yo soy psiquiatra de ese hospital en este momento. ¿Por qué estoy haciendo estas preguntas iniciales? Para que nuestros televidentes conozcan quién es Carolina Corcho Mejía. Ahora sí vamos con esas preguntas que son muy importantes. ¿Qué significa para Colombia que hoy el presidente Gustavo Petro se encuentre participando del G20 con los 20 países más poderosos del mundo? Significa el ingreso de Colombia a la multilateralidad, a tener una importancia en el debate global. Recientemente sale de ser el país anfitrión de la COP de biodiversidad, que es el debate más importante del mundo en este campo, pero además el presidente Gustavo Petro, como jefe de Estado, ha llevado a Colombia a los grandes debates del mundo, que es la transición energética y la crisis climática, y ha sido muy importante su postura clara frente a la condena del genocidio en Palestina. Creo que ha sido un mandatario que ha destacado por su claridad sobre los nuevos problemas del mundo. La doctora Carolina tiene sangre costeña. Pero por supuesto, y de acá. ¿De Cincé? De Cincé. Mis abuelos son de Cincé, Sucre. La primera camada de mis tíos son cartageneras, la segunda es cincelejana y la tercera del Bajo Cauca antioqueño. Y ya nosotros que nacimos en Medellín. Bueno, ahora sí vamos a los temas que usted está recorriendo el país. Hoy hay una protesta para, digamos, respaldar todo lo que tiene que ver con las reformas que se están desarrollando en el Congreso, con la resistencia de la oposición. Hoy hay una gran marcha, quiero decir, una gran marcha en Colombia para blindar, digamos, estas reformas. Usted que conoce de cerca ¿cómo es ese proceso allá en el Congreso? Cuéntenos. Bueno, lo primero es que yo voy a marchar ahorita en un lugar muy emblemático porque Sincelejo y Sucre es muy emblemático, dado que en 1972 se conforma una línea de las asociaciones indígenas más importantes de este país, que es la NUC.
donde lanza la proclama "La tierra para el que lo trabaja y el que la trabaje". Entonces, en ese sentido, es muy importante la marcha acá porque vamos a defender las reformas sociales. Y yo invito a esa marcha no solamente a la ciudadanía que votó por el presidente, los que no votaron por el presidente también se van a beneficiar de esas reformas sociales porque ahí también está la jurisdicción agraria, el tema agrario que tiene que aprobar el Congreso de la República. Tenemos que marchar para que la Corte Constitucional no tumbe la reforma pensional que beneficia a 3 millones de viejos y viejas con un bono pensional, para que se apruebe la reforma a la salud, la reforma a la educación superior para que más de 2 millones de jóvenes que hoy no tienen posibilidades puedan acceder a la educación, al tecnológico, al técnico, la reforma política para que haya democracia y podamos participar en los partidos políticos y elegir el mejor destino para nuestro país. Entonces vamos a acompañar esa marcha desde este lugar emblemático de la tierra de mis abuelos. Ahora sí, en cuanto a la reforma de la salud que usted lideró en el Congreso, pero usted sabe todo el proceso de la oposición, cómo hacen los trabajos para hundir las reformas. ¿Por qué usted le jala a la reforma a la salud? ¿Y cuáles son, digamos, esos mitos de la oposición que no quieren que haya una nueva reforma a la salud y que quieren quedarse solamente con la Ley 100 de 1993? ¿Qué pasa? Tenemos en Colombia una oposición obstruccionista, filibustera y tramposa, que le ha dicho al pueblo colombiano que la reforma a la salud propone entregarle recursos a los gobernadores y los alcaldes. Esto es falso. Hoy la salud sí se maneja por gobernadores y alcaldes agazapados, muchos de la clase política en EPS regionales. Aquí lo que queremos es un manejo público de los recursos públicos de la salud, con control social. Si se aprueba la reforma, se conforma el Consejo Municipal de Sincelejo, el Consejo Municipal de Sincé, el Consejo Departamental de Sucre, conformado por la ciudadanía para hacer control social de cada uno de los pesos. Habrá un sistema de información público donde los 93 billones de pesos del pueblo colombiano vamos a vigilar cómo se van para cada clínica y cada hospital. También se activa un programa de salud preventiva para ir a las casas, a los barrios, hacer la detección temprana de la enfermedad, hacer encuestas para poder detectar si alguien tiene riesgo de suicidio, cómo está el joven en su salud mental. Todo eso está financiado. No es verdad lo que dice hoy en un medio de la prensa nacional el presidente de la ANDI, que las cifras no dan, no es cierto. Perfectamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hizo un estudio donde sí se puede financiar la reforma a la salud, además porque la única salida, Manuel, para que se salven los hospitales públicos de Sucre y del país. Hoy esos hospitales son inviables. Si se aprueba la reforma, esos hospitales vuelven a la vida. ¿Cómo anda la nueva reforma a la salud ahí en el Congreso? ¿Cómo anda esa nueva propuesta, esa nueva, digamos, el proyecto que ya está allí, que creo que fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes? Bueno, básicamente a mí me tocó liderar un acuerdo que se hizo con los 3 partidos políticos tradicionales y el pacto histórico. Cuando yo salgo del Ministerio de Salud, alcanzamos a aprobar alrededor de 30 artículos y dejamos listo el acuerdo para la aprobación de la plenaria de la Cámara, que aprobó. Desafortunadamente, el Senado de la República hundió esa reforma, que eran más de 150 artículos. Lo que hizo el gobierno fue acotarla a 59 artículos, mejorar la redacción, mantener unas líneas esenciales para que haya cambios, si no, no hay cambio, y ya la Cámara volvió a aprobar. En esta nueva, ¿cuáles son las líneas? Sí, brevemente. Hay 2 líneas centrales. La salud preventiva. El sistema tiene que invertir en la detección temprana de la enfermedad. Y 2, el manejo público de los recursos públicos. Los recursos van por pago directo de un fondo que ya existe, que es el Fondo ADRES, a clínicas y hospitales con control social de la ciudadanía, con sistema de inteligencia artificial directo y con dobles sistemas de auditorías. Sistemas anticorrupción que no tiene el actual sistema hoy, donde los recursos se manejan de manera opaca. Los colombianos entregamos de manera anticipada 90 billones de pesos sin control a las EPS y de ahí no sabemos qué pasa con esa plata. La manejaba discrecionalidad y el sistema está en una quiebra por deudas enormes. Había un déficit, digamos, en las EPS, que hay un dinero que se aportó pero que no aparece. Hay perdida mucha plata. Las EPS deben en este momento más de 25 billones a clínicas y hospitales en todo el país, incluido Sucre. Pero aparte de eso, dijeron en sus estados financieros que
que tenían el 31 de diciembre 16 billones de pesos invertidos en bancos para poder soportar esas deudas y no era verdad. Entonces, tenemos una deuda, no era verdad que tenían la plata invertida, entonces el hueco financiero es enorme, por tanto se necesita la reforma para parar el desangre de la salud que ya lleva más de una década. ¿Cuál es la verdad de la resistencia de la oposición para que no se apruebe la reforma a la salud? Manuel, estamos hablando de 93 billones de pesos que manejan 158 organizaciones en las EPS, 158 organizaciones particulares para manejar un solo sistema de salud. No ocurre en ninguna parte del mundo. Allá hay intereses establecidos. Algunos han planteado que la salud es el sostén económico del orden conservador en este país. La Jurisdicción Especial de Paz ha revelado que inclusive hasta grupos armados ilegales utilizaban esa plata para poder coaccionar a nuestro pueblo en estas zonas del Caribe que han sido tan duras, que ha sido tan dura la guerra. Yo quiero aprovechar que tengo una psiquiatra aquí al frente para hacer una pregunta de lo que tanto están padeciendo los jóvenes en Colombia en cuanto a la salud mental se refiere. ¿Por qué hay muchos jóvenes que llegan a la determinación de suicidarse? Usted como desde la perspectiva de psiquiatra. El suicidio es prevenible, como la falla renal, como muchas enfermedades. Por eso es que tenemos que implementar el sistema de salud preventivo para que el sistema de salud se vuelque a la comunidad, al barrio, a la gestión intersectorial de espacios de esparcimiento, de cultura que no tienen los jóvenes en muchos de los barrios de las ciudades de Colombia. Pero aparte de eso, el sistema de salud debería, que es la reforma, tener recursos para que psicólogos, terapeutas ocupacionales, distintos profesionales vayan y hagan algo que se llama tamizaje. Tamizaje es que yo con 3 o 4 preguntas puedo prever si ese muchacho tiene un riesgo, lo puedo remitir a tiempo y evitar una muerte. El suicidio en gran escala que se viene presentando en los jóvenes, de pronto es la parte oportuna, lo que usted decía. En las instituciones educativas hacemos la prevención para que el estudiante tenga una nueva perspectiva desde su salud mental, porque es muy importante. Yo creo que este régimen de salud que se propone por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro va incluido precisamente la prevención en salud mental. Así es, eso es uno de los pivotes centrales del modelo preventivo que esperamos que el Congreso de la República apruebe. Y yo quiero ser muy clara, en este momento el sistema está en crisis, la gente está sufriendo. Si está en crisis es porque el Congreso no ha querido hacer la reforma a la salud. Si no la hace, la responsabilidad política va sobre esas mayorías del Congreso. Usted que está recorriendo todas las regiones de Colombia, una pregunta clave aquí. Dentro de su imaginario, ¿ha pensado ser presidente? Eso es una solicitud que me están haciendo en todo el país. Yo en este momento estoy en un proceso de consultas ciudadanas para definir qué decisión voy a tomar, porque también estamos en la definición del partido unitario, las reglas del juego que se van a establecer para que haya un candidato único de la centroizquierda que derrote al régimen corrupto y a la extrema derecha, que ahorita quiere decir pues que ellos son, no sé qué es lo que quieren decir, porque el estado de cosas que tenemos hoy en Colombia están bien por lo que ellos han hecho. En eso estoy. Teniendo en cuenta pues el tiempo que nos le tenemos que agradecer a don Jaime Vide, que nos está coordinando, y al equipo de prensa que tiene usted aquí en la ciudad de Sincelejo para visitar los diferentes medios. Vamos a cerrar con, ¿cómo ve usted las elecciones 2026 desde el pacto histórico, desde los sectores progresistas? Yo creo que el programa del presidente Gustavo Petro lo necesita Colombia. Colombia necesita una reforma agraria, si no Sucre, ¿de qué va a vivir? Esa es la vocación productiva de un departamento como Sucre, que debería estar exportando alimentos, generando una industria en Sucre, en Sincelejo, en sus cascos urbanos y rurales para poder generar empleo para sus jóvenes y educación. Yo creo que se necesita la reforma pensional, a la salud, avanzar en que tributen los que más tienen y exonerar las clases medias y populares. Entonces, en ese sentido, yo considero que el programa debe continuar y eso requiere la más amplia coalición, no solamente del progresismo izquierda, sino también de personas independientes, del liberalismo democrático de base y también muchas ciudadanías que quieren que el cambio se desarrolle en Colombia. Usted, para los televidentes y
en cuanto a la, que está haciendo este recorrido por todo Colombia y que no nos respondió directamente la pregunta de si sueña ser presidente de Colombia. Como te digo, yo estoy dependiendo de unas consultas ciudadanas. También quiero saber qué dicen en mi tierra cinciana sobre una posible candidatura mía y ya en su momento, de acuerdo a las consultas, le vamos a decir al país. Bueno, agradecemos a la doctora Carolina Corcho Mejía por haber estado aquí en el programa Democracia Política y Poder.